conocimiento es una parte esencial para el proyecto de Nueva Conciencia Sindical. Por eso, en colaboración con la máxima casa de estudios, hemos creado lo que es la Escuela Sindicalista de Nueva Conciencia Sindical. Por ello, hoy nos acompaña el maestro Isaac Raúl López Cruz. Bienvenido, maestro. Gracias, agradezco la invitación de los compañeros de trabajadores de gobierno del Estado de Nueva Conciencia Sindical, con los que he estado pues muy cercanos, ¿no? Algunos fueron mis alumnos, otros nos conocimos en el gobierno del Estado donde trabajan, y bueno, agradezco la invitación que se me ha hecho para esta charla. Muchas gracias, maestro. Y mi compañera, Judith Rosas. Compañeros, muchas gracias. Bienvenidos al podcast del Sindicalista, séptima edición. Nuevamente, les pido a todos los compañeros que compartan, que comentan, que activen la campanita de nuestro canal en YouTube. Y muchas gracias, ¿no? Comenzamos esta plática con el maestro de la Escuela Sindicalista, que nos gustaría saber un poquito de su trayectoria, que nos va a hacer referencia aquí mi amiga Judith, con relación a un poquito de la semblanza del maestro Isaac, ¿no? Claro, maestro Isaac, bienvenido. Muchas gracias Gracias. por estar por aquí. Es un orgullo tenerlo aquí con nosotros. El maestro Isaac Raúl López Cruz, maestro en Derecho y Política Electoral por la UABJO, licenciado en Derecho por la UABJO, doctorado en Gobierno Electrónico por la Universidad de La Sierra, doctorado en Derechos Humanos, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones de la UABJO, adscrito al área de estudios políticos, miembro del Cuerpo Académico Democracia y Derechos Humanos, líneas de investigación, estudios políticos sobre la democracia, derechos humanos, movimientos políticos sociales con énfasis en el estado de Oaxaca y tecnologías de la información y la comunicación. Docencia, profesor de las materias en la licenciatura de Derecho de Teoría del Estado, Sistema Político Mexicano, Derecho Electoral. En el Instituto de Investigaciones Humanidades, la materia de México Contemporáneo. En el posgrado en Derecho de la UABJO, Metodología de Investigación. Esto es a grandes rasgos la currícula que acompaña aquí al maestro Isaac y que realmente es un orgullo tenerlo ahorita con todos y todas nosotros. Muchas gracias, maestro. No sé, nos gustaría que nos platicara un poquito de su trayectoria dentro de la universidad. Bueno, gracias, agradezco la generosidad con que se me presenta. Bueno, yo soy profesor de tiempo completo en la universidad, tengo 37 años de servicio y por lo tanto, pues estoy adscrito al Instituto de Investigaciones en Humanidades, donde hacemos publicaciones, documentos científicos, muchos relativos a la problemática del estado de Oaxaca, aunque también hacemos investigación sobre temas como brecha digital, acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y gobierno electrónico. Como ven, compañeras y amigos sindicalistas, tenemos la presencia de un gran maestro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bien, me gustaría ver, fíjese, maestro, que a veces nosotros tocamos el tema del charrismo sindical y no conocemos a veces esa historia. No sé si nos podría ampliar este concepto cuando hablamos de charrismo sindical, ¿no? Bueno, voy a dar un contexto muy breve sobre el tema de la historia del sindicalismo en México. El sindicalismo o la lucha sindical, la lucha de los obreros en México, previo a la revolución, empiezan con los conflictos de Cananea y Río Blanco, que son los temas más simbólicos del movimiento obrero en ese momento bajo la dirección de los hermanos Flores Magón. En 1910 estalla la Revolución Mexicana y en 1912 se crea la Casa del Obrero Mundial con los batallones rojos que toman un acuerdo con Venustiano Carranza para apoyarlo en su ejército constitucionalista y para el tema de el triunfo de la Revolución Mexicana. Entonces los obreros estuvieron presentes desde el movimiento armado, así como los ferrocarrileros, esto lo menciono por el tema de la pregunta. Sí. Para 1918
se constituye en Saltillo, Coahuila, la CROM, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, con su dirigente Luis Napoleón Morones. Sin embargo, la CROM, que apoyó a Plutarco Elías Calles, los llamados caudillos en el poder, que eran Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, pues son apoyados por Luis Napoleón Morones en parte de la lucha política electoral que ellos dieron, y por lo tanto se acerca mucho al poder, se corrompe mucho Luis Napoleón Morones, y ya con la elección del general Lázaro Cárdenas, pues se va a constituir la CTM. ¿Cuáles son los antecedentes de la CTM? Hay 5 elementos que salen de la CROM. Uno de ellos es Vicente Lombardo Toledano, el otro es Fidel Velázquez, Fernando Amilpa, otro compañero de apellido Yuren. Ellos salen y Luis Napoleón Morones declara que se han salido de la CROM 5 asquerosos gusanos, a lo que Vicente Lombardo Toledano, que era doctor en Derecho, maestro de la UNAM y uno de los sabios de México de esa época, le responde que se han salido 5 lobitos. Ahí no se conocen como los 5 lobitos, ¿no? En la construcción de de lo que es la CTM van a confluir tanto grupos afines al gobierno como de la izquierda, ¿no? Entre ellos, de la izquierda, lo que es la CESUN, ¿no? La Central Sindical Unitaria de México, que es una filial de lo que es el Partido Comunista Mexicano, y la CGT, la Confederación General de Trabajadores, que es de una expresión de izquierda, pero anarcosindicalista, ¿no? Para 1936 se forma la Confederación de Trabajadores de México, y para 1948, ya durante el gobierno de Miguel Alemán, que es donde se establecen los 2 proyectos nacionales, uno que es el cardenista, que es el fortalecimiento de la agricultura y modernización del país, y el proyecto alemanista, que es la industrialización y modernización del país. Es allí cuando ya la CTM, cuando ya Fidel Velázquez está al frente como secretario general de la CTM, ya se vuelve un sindicato corporativo al PRI, porque recuerden que el PRI, inicialmente con el PRM, donde se formó el Partido de la Revolución Mexicana, en donde había 4 sectores: el obrero, el campesino, el popular y el militar, ¿no? Sin embargo, ya con Miguel Alemán salen como sector del PRI los militares, y quedan los 3 sectores, ¿no? El obrero, el campesino y el popular. Y el más fuerte y el más importante de todos, no porque los otros tengan menor importancia, sino porque actúan en la ciudad, en las zonas urbanas, es la CTM, ¿no? Que se empieza a fortalecer en su relación con el gobierno, y en donde Fidel Velázquez permanece prácticamente 50 años al frente de la CTM, ¿no? Hasta su muerte a la edad de 100 años prácticamente, ¿no? Sí. Él estuvo al frente de la CTM, ¿no? Y entonces estamos hablando que el gobierno tiene una política de no dar registros a sindicatos que no sean a través de los sindicatos oficiales, ¿no? Los sindicatos reconocidos por el gobierno. En este momento, los sindicatos de comercio, los sindicatos de industria, pues tienen que ser afiliados a la CTM para que se les otorgue su registro, ¿no? Sin embargo, no se permite ningún registro, porque también hay que mencionar que el PRI, primero como sistema de partido único, pues su base social es precisamente estos 3 sectores, porque vivíamos
en un momento que se llama una semidemocracia, dice Duverger, ¿no? Dice un autor que las semidemocracias son gobiernos intermedios entre la dictadura y la democracia, son semidemocracias, o como dice Pablo González Casanova, ¿no? Pablo González Casanova dice que era un engaño, una ficción, no había democracia en México, ¿no? En la obra México y su democracia, ¿no? Y entonces estamos viendo que no hay democracia electoral en el país para elegir representantes. Una anécdota que es muy importante referenciar aquí, cuando fue la elección de José López Portillo, a la que fue la elección solitaria, en donde ya estaba el PAR y el PPS, son partidos satélites del PRI y postulan al mismo candidato José López Portillo, en tanto que el PAN, que sí es un auténtico partido de oposición formado por la burguesía y por los católicos, y que tienen como ideología la democracia cristiana, sí es un auténtico partido de derecha, formado en 1939 a finales de el gobierno cardenista, por los excesos que se decía del gobierno cardenista de toda su política social. Y entonces, a partir de esto, entonces, estamos viendo que no hay democracia en México, ni democracia electoral, ni decía yo, José López Portillo fue candidato único, se llamó la elección solitaria, y en una entrevista que le hace Enrique Krause en este tema de los sexenios, José López Portillo dice, con que mi madrecita solamente hubiera ido a votar, yo ya era presidente de la República, ¿no? Lo que demuestra que no hay apertura democrática, que no hay sistema de partidos, y por lo tanto los sindicatos también están controlados por el gobierno, ¿no? Y bueno, de ahí nos trasladamos brevemente a las luchas de los final de los 50 e inicios de los 60, y allí vamos a ver las luchas más importantes son el movimiento ferrocarrilero. El movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial y la participación de los estudiantes del Poli y de la UNAM. Y en el movimiento ferrocarrilero hay un líder que es de Espinal, Oaxaca, que se llama, se me está yendo el nombre, participan dos líderes. Uno de ellos es Valentín Campa, ahorita le recuerdo el otro nombre, que es Matías Romero, que era el dirigente, Demetrio Vallejo, que es de Espinal, Oaxaca. Ellos ganan con Valentín Campa, era un miembro activo del Partido Comunista Mexicano, que se formó en 1919, pero que para entonces era un partido ilegal. Durante este periodo de 58 siempre fue un partido ilegal, ¿no? Nunca tuvo un registro como tal. Y entonces estamos en presencia de que la izquierda dentro del movimiento ferrocarrilero, si ustedes recuerdan, el movimiento ferrocarrilero participa activamente en la Revolución Mexicana, pues, ¿no? Sí. Porque son los que mueven Sí. precisamente a los contingentes campesinos de un lugar a otro. Y estamos entonces hablando que la izquierda fundamentalmente del Partido Comunista, porque hay otras izquierdas, ganan el sindicato ferrocarrilero. Sin embargo, el gobierno, ellos promueven algunos paros por mejores condiciones de trabajo, porque el salario se unificara a todas las secciones sindicales del sindicato ferrocarrilero. Sin embargo, al gobierno no le agrada un sindicato con una posición contraria a las directrices del gobierno, y junto con policías y militares, no exactamente, sino elementos
parapolicíacos y paramilitares, y un personaje que se llama Jesús Díaz de León, que se acostumbraba a vestir de charro, o sea, es literal el tema. Él acostumbraba a vestir de charro, toman por asalto la dirección del sindicato y de allí van a meter a la cárcel a Demetrio Vallejo, a Valentín Campa y a otros dirigentes ferrocarrileros. A eso se le llama el charrazo, no porque fue un sujeto que Jesús Díaz de León, que vestía de charro, que con apoyo del gobierno rompe la elección democrática, se apresa a los dirigentes y por lo tanto es un contubernio con el Estado en ese momento, más bien con el gobierno en ese momento. Y entonces nos damos cuenta que el concepto charrismo sindical, que nace en ese momento, en 58-59, se refiere a aquellos líderes sindicales que defienden más los intereses del patrón que los intereses de los trabajadores. Allí nace el concepto de charrismo sindical. Hay otros movimientos importantes como el magisterial, a través del movimiento revolucionario del magisterio, con un personaje que se llamaba Otón Salazar, precisamente, que también cuestionaba las políticas de gobierno, ¿no? Y el sindicalismo corporativo, pues, ¿no? La lucha era por la democracia sindical, porque en la CTM no había democracia sindical. Y hay que decir un dato, la CTM también confluye en todas las fuerzas políticas, tanto de izquierda como del gobierno. El Partido Comunista había ocupado la Secretaría de Organización, el primer dirigente fue Vicente Lombardo Toledano. Sin embargo, el grupo de Fidel Velázquez se inconformó y el Partido Comunista, con tratar de mantener la unidad de la CTM, pues decide retirarse de la Secretaría de Organización y ahí llega Fidel Velázquez, ¿no? Allí es donde él se consolida y va a ser el eterno dirigente sindical, ¿no? Hay un libro que se llama Fidel, un hombre de poder, y relata el libro, que al cumpleaños de don Fidel Velázquez se llegaba con 100 centenarios de oro. Ahora, habría que decir también que a Fidel Velázquez nunca le interesó los cargos de elección popular, a él de manera personal. Sin embargo, a través de la CTM, él ponía diputados, presidentes municipales, regidores, gobernadores, inclusive se le consultaba, pero la mayor consulta que se le hacía era quién iba a ser el próximo presidente de la República, ¿no? Con ese poder, entonces, ¿cómo quería ser ocupar un cargo político? Así es. Y entonces, ahí nace el concepto del charrismo sindical. Para ir cerrando, quiero comentarles que en la época de la industrialización de México hay una tesis doctoral de Pedro Kumamoto, me parece que así es el nombre, una tesis doctoral que habla de ese proceso de industrialización, en donde él habla de que el desplazamiento del campo a la ciudad, el desplazamiento de los campesinos a la ciudad, primero constituyen los grandes cinturones de miseria de las grandes ciudades, pero los hijos de esos inmigrantes campesinos de las zonas rurales van obteniendo movilidad social. Muchos ingresan a estudiar a la UNAM, otros ingresan a estudiar al Poli, y estos son los antecedentes del movimiento estudiantil del 68, ¿no? El movimiento estudiantil del 68 no es más que la expresión de la lucha política que se fue gestando desde los años 30, ¿no? Desde la época del gobierno de Lázaro Cárdenas, fundamentalmente, hasta porque hubo represiones de parte de los distintos gobiernos en todo ese periodo, ¿no? Con Lázaro Cárdenas es la excepción, pero con todos los demás grupos y todos los demás gobiernos hay represiones al movimiento
al movimiento sindical independiente, ¿no? Que no estaba dentro de los grupos corporativos del PRI y por lo tanto el movimiento estudiantil del 68, afirman unos autores, que en él participaron no solamente los estudiantes, que son los hijos de aquellos obreros y campesinos, sino también los luchadores de los 50, de los 60. Está el movimiento médico también de 60 que estaban planteando pues una contratación de trabajo y mejores condiciones de trabajo, ¿no? Entonces ellos participaron en el movimiento estudiantil del 68, que la demanda, entre otras cosas, era sencilla, ¿no? Son 10 puntos de la demanda, pero los más importantes era el tema de los presos políticos, libertad, que se refiere a aquellos luchadores que habían sido encarcelados por motivos políticos, la disolución del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, la derogación del artículo 145 bis del Código Penal que tipificaba el delito de disolución social, ¿no? Eso es, en términos generales, una breve semblanza de cómo se da, de cómo llegamos al movimiento estudiantil del 68. El movimiento estudiantil del 68, para muchos autores, es la transición política a la democracia. Dice un autor que en el 68 aparentemente nada pasó, nadie del sistema cayó, nadie fue a la cárcel, pero México ya no era el mismo, ¿no? Entonces esto lo digo, ahorita le doy el nombre del autor que dice esto, y en un libro que se llama 6 de junio del 88, cuando pudimos, no quisimos, ¿no? Se refiere a las elecciones del 88, ¿no? Entonces esa es la reforma, esta es la primera transición política, ¿no? Del movimiento estudiantil del 68 se dan dos grandes vertientes, ¿no? Uno es quienes dicen que la vía electoral es el camino para llegar a la transición democrática en México y otros dicen que es la vía armada, pues, ¿no? Y en la vía armada pues surgen los grupos guerrilleros, la más importante de que aquella época pues es la Liga Comunista 23 de septiembre, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Lucio Cabañas en Guerrero, el tema de Genaro Vázquez, nacen por aquellas épocas el Partido Revolucionario Clandestino Unión del Pueblo, y entonces nacen una serie de grupos guerrilleros y que mantienen dos tesis, ¿no? El Partido Comunista, que plantea que la vía de la reforma electoral es el camino, y el movimiento guerrillero, que plantea que como en Cuba en 59, que en México ya estaban dadas las condiciones para la toma del poder, ¿no? Finalmente, pues viene la llamada Guerra Sucia en México de los años 70, y la Guerra Sucia significa que se persigue a los opositores con policías paramilitares, policíacos, la famosa Brigada Blanca de Nazar Jaro, que va a ser quien desaparezca, meta a la cárcel, torture y todo aquello que signifique la represión a los opositores. El sistema judicial no funciona, ibas con tu amparo y te decían aquí no tenemos a nadie detenido, y por lo tanto es la época de los muertos y desaparecidos por parte del Estado, ¿no? Allí doña Rosario Ibarra de Piedra pues toma auge porque ella Su hijo. funda precisamente el Frente Nacional contra los Presos Perseguidos, Procesados, Desaparecidos y Exiliados Políticos, ¿no? Se acuña la frase, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Después viene el gobierno de Echeverría, que aparentemente trata de una apertura democrática, pero el halconazo del 10 de junio del 71 también mancha su imagen. Y finalmente concluimos esta parte de la charla
con la reforma política del 77, que es la reforma legal a la transición a la democracia. El 68 es la transición política, ¿no? El sistema ya no podía sostenerse. Y de eso se dio cuenta José López Portillo y le encarga a don Jesús Reyes Heroles precisamente el tema de la reforma política del 78, ¿no? Y bueno, con él se trabaja esta reforma y a partir de ese momento, pues se le da el reconocimiento al Partido Comunista Mexicano y a un conjunto más de partidos, pero el Partido Comunista Mexicano es la representativa en ese momento de la izquierda en México, ¿no? Se decía que esta reforma era un gatopardismo, ¿no? Era cambiar para conservar, pues, ¿no? Sin embargo, a la larga vimos que dio sus frutos, ¿no? Pero yo dejaría dando respuesta al charlismo sindical hasta este momento, ¿no? Para contextualizar solamente, Claro, ¿no? como ven, una amiga sindicalistas y amigos sindicalistas, el maestro nos acaba de dar una breve historia de lo que es el sindicalismo en México. Es una persona bien preparada, por eso el título de maestro. Por eso los invitamos nuevamente, compañeros, a que se suscriban al canal de YouTube, que compartan, que nos den like y que sigan comentando en esta página. Como ven, son temas muy importantes. Judith. Sí, pues realmente, maestro, nos ha dado usted un gran contexto de acerca del el movimiento no solamente de los obreros, sino también contextualizando todo el quehacer histórico en nuestro país, los grandes movimientos, el 68, que también de ahí surgen muchos movimientos y principalmente se empieza a incursionar los movimientos de las mujeres con las células que se empiezan a dar con el Partido Comunista, con el Partido Trotskista, con otro tipo de organizaciones que en ese momento empiezan a emerger o que ya estaban, pero que realmente se empiezan a levantar en todos esos grupos que usted decía, ¿no? De los hijos de aquellos obreros y campesinos que vienen hacia las grandes ciudades, ¿no? Esto es un gran inicio para, en este momento, comentarle a todas nuestras compañeras y compañeros sobre un seminario que vamos a impartir, no lo vamos a impartir, perdón, va a impartir la máxima casa de estudios aquí al frente del maestro Isaac, y que me gustaría, maestro, que usted hablara de este seminario que vamos a empezar se va a impartir para las y los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado y que realmente va a tener un valor curricular, pero sobre todo creo que este tejer de saberes va a dar frutos para enriquecer la democracia en nuestro sindicato. Gracias. Primero, comentarles desde que por la relación con algunos compañeros de gobierno que están con ustedes, pues empezamos a platicar y se empezó a plantear, a partir de la escuela sindicalista, a plantear la posibilidad de dar un seminario, pero un seminario con valor curricular, ¿no? Y para que tenga valor curricular, por lo tiene que dar una institución educativa con reconocimiento. Yo, como parte integrante del Instituto de Investigaciones en Humanidades que preside el maestro Francisco José Ruiz Cervantes, pues empezamos a plantearle al director, al maestro Francisco, el tema de la posibilidad de suscribir un acuerdo entre lo que es el instituto, la universidad a través del instituto, la Fundación Educativa Cultural Universitaria que preside la compañera Lucía Vázquez Juárez aquí presente, y como parte integrante también de esto, los compañeros de Nueva Conciencia Sindical, y a partir de eso tuvimos una entrevista con la dirección colectiva de este equipo de Nueva Conciencia Sindical con el director, y él pues le pareció muy interesante el proyecto, nos dijo que firmábamos el convenio y que se extendían las constancias con el 85% de asistencia al seminario. 85% de asistencia, de ¿no? asistencia, okay. No con el 100%, ¿no? Okay. Y entonces, a partir de eso,
pues se está planteando precisamente un seminario que tiene 3 ejes fundamentales, ¿no? 3 ejes. Un eje se refiere al tema del derecho laboral, ¿no? Al tema del derecho laboral que viene desde la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Servicio Civil para los trabajadores de gobierno del Estado, por un lado. Por el otro lado, los deberes y responsabilidades de los dirigentes sindicales, ¿no? Que es la transparencia, la rendición de cuentas y una serie de elementos, ¿no? Que tienen que ver con el marco jurídico tanto de la elección como de la actuación de los dirigentes sindicales. Por otro lado, también tenemos el marco político democrático, ¿no? Fíjense bien, yo he observado, me ha tocado participar en distintos sindicatos y he observado, platicaba yo hace unos momentos que el PRI de los 70s pues era un PRI hegemónico con sus 3 sectores y si eras candidato del PRI prácticamente ya obtenías el puesto al que se te había postulado y entonces las universidades públicas del país pues estaban por la lucha democrática del país. Por eso el movimiento estudiantil del 68, Oaxaca tuvo su movimiento, el movimiento democrático universitario 75-77, que culmina con la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino y, bueno, una serie de elementos que definen al México autoritario, al México bronco, que lo dice, el autor que iba a citar era Alfonso Zárate y Cosme Ornelas, de un libro, el libro que cité, de Editorial Grijalbo, y entonces el México autoritario, pues, ¿no? El México que no es ni democrático ni es una dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una dictadura y recuerdo una cita del presidente de Uruguay que se dio en una mesa redonda, ahorita recuerdo el nombre, estaban hablando de las dictaduras militares en América Latina y le preguntan el caso de México y él dice, no quisiera ser inelegante porque aquí yo soy un invitado, pero México es la dictadura perfecta, ¿no? O sea, estoy hablando, no recuerdo ahorita, les digo el nombre. Es que conforme van saliendo los temas, Pero los dice, nombres no los maestro, tengo. que me gustaría recalcarle a los compañeros que estos seminarios, como ya lo dijo aquí el maestro, tienen un valor curricular y está avalado por la máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, a través del Instituto de Investigaciones en ese es un tema a resaltar y que tienen que considerar mucho nuestros compañeros. Aprovecho la oportunidad nuevamente para hacerles la invitación a que le den este clic a la campanita, activen la campanita y nos sigan a través del canal de YouTube, ¿no? Que nos den like, ¿no? Y que compartan. Perdón, maestro, pero sí era Pero importante bueno, recalcar este punto para sí, los en compañeros este que nos comentan. sentido, pues estamos hablando de la posibilidad del convenio con los 3 ejes. El segundo eje hablábamos de la democracia sindical, en el sentido que un sindicato es democrático cuando hay verdaderas elecciones democráticas, no cuando hay una simulación democrática. Tiene que verse, por eso el sistema de partidos políticos en México se ha avanzado, porque fue tanta las triquiñuelas que hacía el PRI que cuando la oposición gana, y hay que reconocerlo, esto lo vamos a dar en el seminario, con la incursión de Cuauhtémoc Cárdenas, el rompimiento, con la creación del Frente Democrático Nacional, en donde él es postulado candidato presidencial junto con Porfirio Muñoz Ledo y otros compañeros del PRI, de la corriente democrática del PRI, y que el primer registro lo da el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero posteriormente el otro candidato de la izquierda era el ingeniero Eberto Castillo, y él decide declinar precisamente por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en donde se les cayó el sistema de cómputo a Bartlett, ¿no? Que haciendo unos estudios por ahí se dice que Bartlett aspiraba a la presidencia
y tenía un equipo de cómputo ya armado porque él era uno de los candidatos y él planteaba que iba a ganar, ¿no? Y entonces, pero el que tiene el control del sistema de cómputo es el que tiene el control, porque a través de los algoritmos que se manejan, en la elección del 88 iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas, se les cae el sistema y lo único que tienen que hacer es, pues con algún método científico programático, cambiar los resultados, ¿no? Y entonces, allí la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, que después forma el PRD, y ahí es donde se consolida la transición a la democracia en México y nace verdaderamente el sistema de partidos altamente competitivos, ¿no? Entonces, en un sindicato que se queda en los años 70 del México Bronco, en donde no hay quien audite el padrón electoral, que no hay rendición de cuentas, que no hay un sistema de seguridad para votar, que no tiene un órgano externo que organice las elecciones, pues simplemente pues el que organiza las elecciones era como la elección del 88. ¿Quién contaba y quién organizaba las elecciones? Pues era el gobierno. ¿Quién declaraba quién era el ganador? Pues era el secretario de Gobernación, que era Bartlett, ¿no? Pues él es el que decía, él es el secretario de Gobernación. Entonces tienen todo para que la oposición nunca pueda ganar. Aquí habría que explorar, porque la ley electoral plantea que quien organiza las elecciones en México es el INE y en los estados es el IEPCO, aunque ahorita hay una composición, ahí diríamos, rara de la ley, ¿no? Había que explorar si el INE puede organizar las elecciones dentro del sindicato, ¿no? Porque luego se utilizan los recursos del comité para apoyar a los candidatos, a sus candidatos o a su planilla, ¿no? Y otra cosa que hay que revisar es el marco jurídico electoral del sindicato, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Y entonces estamos hablando que en ese marco de acontecimientos estamos trabajando ya en el convenio, de hecho ya se mandó el convenio a los compañeros de Nueva Conciencia Sindical para que ellos hagan los ajustes, las revisiones que consideren necesarias para enviárselos a nuestro director del Instituto de Investigaciones en Humanidades, maestro Francisco José Ruiz Cervantes, para que él, pues, haga las observaciones agregadas o modificaciones que considere convenientes y ya los compañeros de Nueva Conciencia Sindical plantean que se firme el 1 de mayo, un acto simbólico, entonces para ir planeando si se firma el evento, pero antes ya tiene que estar bien afinado el convenio, ¿no? Entonces, para el convenio, ¿no? Un tercer eje, estamos hablando de la democracia sindical, y un tercer eje son la participación del sindicato en los movimientos políticos sociales, porque de lo que se trata es también que el sindicato tenga representantes populares electos por la base sindical. ¿A qué me refiere? Puede haber presidentes, candidatos a presidentes, a regidores, diputados o cualquier puesto de elección popular, pero que sean méritos dentro del sindicato para que los promuevan, porque quien ocupa un puesto de elección popular, una diputación por decir algo, lo que tiene que defender son los intereses de los trabajadores y no los intereses ni del gobierno ni del patrón, ¿no? Este es el tercer planteamiento, es tercer. Fíjense que acaba de mencionar algo bien importante, maestro, que es la democracia simulada. Lo que estamos viviendo realmente en el Estepeitzeo es eso, el control de una elección, porque falta un órgano externo que organice una elección. Compañeros, nuevamente recordándoles para que se suscriban al canal de YouTube, que compartan, que nos regalen un like, ¿no? Eso es lo que da vida a este proyecto de Nueva Conciencia Sindical. Pero me gustaría que mi compañera mencionara algunos de los temas importantes que se van a tratar en el seminario para que los compañeros estén atentos y estén prestos
para que en cuanto Inicia la se convocatoria. firme realmente el convenio que vamos a celebrar con el Instituto de Investigaciones en Humanidades, se lo podamos hacer llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Claro, sacaremos a tiempo la convocatoria para que todas y todos puedan tener la oportunidad de estar en este seminario. Los temas que se van a tratar es historia del sindicalismo por revolucionario 1917, del cual aquí el maestro ya nos dio un avance bastante Una breve importante. síntesis. No voy obviamente, a mencionar a los ponentes, voy a dar los temas nada más. Historia del sindicalismo en Oaxaca, artículo 123 constitucional y la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Servicio Civil de Oaxaca y los trabajadores de los tres poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal, los estatutos del Estepeidiceo y el reglamento de elecciones, transparencia y rendición de cuentas del Estepeidiceo, ley de pensiones del Estepeidiceo, fin del sindicalismo corporativo y qué es la democracia. Esos son los temas que se abordarán en perdón, mire, ya me equivoqué, aquí hay más. Ya la estaba yo cortando en tiempo. La democracia en México y el movimiento estudiantil del 68, la reforma política del 77, de 1977, las elecciones de 1988 y la transición pacífica a la democracia, elecciones, revocación y referéndum y plebiscitos sindicales. ¿Puede el IEPCO organizar las elecciones del Estepeidiceo? ¿Cómo deben organizarse las elecciones sindicales? La auditoría externa al padrón de afiliados sindicales viola la autonomía sindical. Recursos económicos para las campañas sindicales y auditorías y sanciones. ¿Quién es competente para realizarla? Vigilancia, observación, legitimidad y legalidad de las elecciones en el Estepeidiceo. Derecho electoral y análisis del estatuto y los reglamentos. Esto ahora sí, ya está completo. Financiamos con una mesa redonda de los estatutos, ¿eh? Fíjese, Ahí viene. Dice que sí, mesa importante redonda, es una exactamente. mesa redonda de trabajo, Análisis de del estatuto. seminario, ¿no? Temas muy importantes que atañen principalmente a nuestro sindicato, a nuestro gremio, que es el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal. Un trabajo muy completo, maestro, ¿no? Le agradecemos, la verdad, la disponibilidad que ha tenido para trabajar con nosotros y, por supuesto, al maestro, ¿no? El director del Instituto de Investigaciones en Humanidades, ¿no? Claro, no estamos haciendo más que retribuir a la sociedad, que fue la que pagó para que nosotros nos formáramos. Acuérdense que la universidad es una institución pública y por lo tanto se mantiene con recursos de la sociedad, ¿no? Del pueblo, como se dice, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, estamos cumpliendo uno de los fines de la universidad, ¿no? La difusión de la cultura y la extensión universitaria, ¿no? Entonces, estamos trabajando por dos lados, el agradecimiento de quienes contribuyeron para que nos formáramos y difundir el conocimiento más allá de las aulas, ¿no? Sí. Así es. Pues muchas gracias, maestro. Realmente, es cierto, sabemos cuáles son esos conceptos, sin embargo, no todos están dispuestos a dar un poco de su conocimiento y socializar este conocimiento para el bien común. Pues le agradecemos mucho, maestro, su presencia, este seminario que se va a dar en nuestra máxima casa de estudios, que los compañeras y compañeros estén atentos para cuando se emita la convocatoria, poder inscribirse. Realmente va a ser un gran momento histórico para nosotros como sindicalistas para poder tener todos los conocimientos, el bagaje que necesitamos para poder construir un verdadero sindicalismo democrático y transparente. Maestro, le agradezco la invitación, la asistencia a esta entrevista, a esta charla. Me gustaría que les diera un último mensaje a los compañeros, a los universitarios que nos ven, aprovechar el espacio, maestro. Gracias. Primero agradecer a los compañeros de Nueva Conciencia Sindical la posibilidad de tener esta charla con ustedes. Segundo, el seminario se llama Cultura Política Sindical y de lo que se trata es de que los trabajadores tengan las herramientas necesarias para la defensa de sus derechos laborales, que no sea una oposición irracional, pues, ¿no? Que por todo
está descontento, ¿no? Comenta en gobierno que si mueves mi mesa de aquí, voy con mi delegado porque están moviendo mi mesa, ¿no? Si quitaste mi escritorio, no. Eso lo diría yo, el patrón puede hacer y reordenar Disponer de los bienes de los públicos. bienes y además reordenar en todo caso cómo van a estar los trabajadores. Esos no son parte de los derechos sindicales. Los derechos sindicales son aquellos que afectan los derechos de seguridad social, los derechos económicos y los derechos sociales de los trabajadores, que todos tienen que ver con salario, prestaciones, servicio médico, capacitación, educación, todo ello que tenga que ver precisamente con las condiciones laborales de trabajo, ¿no? Y entonces de lo que se trata es de dar estas herramientas teóricas para que ellos les permitan conocer cuáles son sus derechos, ¿no? Porque los dirigentes, si bien dicen que se hacen, también la cultura, la ilustración y la formación es un elemento importante para que sean buenos líderes sindicales y además que trabajen con honestidad y responsabilidad. Todo, gracias. Muchas gracias, maestro. Compañeros, los invito a que activen la campanita, que le den like a nuestra página en YouTube. Y ha sido todo. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos. Hasta la próxima.